Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y espero que este sea su nuevo rincón favorito de chismes y análisis. Y si ya son parte de nuestra familia, saben que los adoro y me encanta tenerlos de vuelta para desmenuzar los salseos más jugosos. Hoy, mis queridos chismosos, nos vamos a sumergir en un drama que tiene a los fans de las telenovelas turcas al borde del asiento. Es un culebrón digno de las mejores historias, una trama llena de especulaciones, rumores y, al parecer, alguna que otra mirada fulminante. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y Kane YLDRM. ¿Qué demonios pasó realmente entre ellos? ¿Quién o qué encendió esa chispa que aparentemente desató una guerra fría, que tiene a la prensa y a los fans divididos? Sí, ya se suena a la intro de una telenovela de las 3 de la tarde, y en cierto modo lo es. Pero antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones y teorías conspirativas, quiero pedirles algo súper importante: si les encanta este tipo de contenido, si disfrutan diseccionando los dramas de las celebridades, si se deleitan con los chismes detrás de cámaras y todo lo que rodea el fascinante y a veces turbio mundo del espectáculo turco, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Prometo que siempre intentaremos traerles la información más fresca, la más jugosa, y lo más importante, la mejor investigada. No nos conformamos con repetir lo que dicen los demás, nosotros queremos llegar al fondo de la cuestión. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Preparen las palomitas, porque esto se pone bueno. Para entender este embrollo monumental, tenemos que retroceder un poco y contextualizar la situación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo entero, literalmente. Y todo gracias a su química explosiva, innegable, electrizante en la exitosísima serie Sen Kalkam, que para nosotros, los latinos, es Love is in the air, o Llamas a mi puerta. Un título mucho más romántico, por cierto. Su relación, señoras, trascendió la pantalla. Dejaron de ser Eda y Serkan para convertirse en Hande y Kerem, una pareja real, un romance de cuento de hadas que todos, absolutamente todos, seguíamos con el corazón en la mano, suspirando con cada foto, cada declaración de amor, cada gesto de complicidad. Eran la pareja perfecta. O al menos, eso creíamos. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Aquí es donde la telenovela se convierte en un thriller psicológico. Kane YLDRM es un amigo íntimo de Hande Erçel, un compañero de vida, alguien que ha estado presente en su camino durante muchos años, incluso antes de que Hande se convirtiera en la superestrella que es hoy. Se les ha visto juntos en innumerables ocasiones, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus carreras, celebrando los éxitos y consolándose en los fracasos. Una amistad de esas que ya casi no existen, ¿saben? El problema, o mejor dicho, el origen de los rumores de una posible tensión, de una sorda guerra fría, comenzó a gestarse, a fermentar, a envenenarse, después de que la relación entre Hande y Kerem llegara a su fin. El final del cuento de hadas. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue objeto de muchísimas especulaciones, análisis exhaustivos y chismes sin fin. Los fans obviamente estaban devastados. El mundo entero se preguntaba qué había pasado. ¿Por qué la pareja perfecta ya no era perfecta? ¿Por qué el amor se había acabado? Y la prensa, claro, como buitres al acecho, olfateando la carroña, buscando la mínima señal, el más pequeño detalle que les permitiera armar el rompecabezas y desvelar la verdad. La verdad. Esa palabra tan esquiva y tan codiciada. Y aquí es donde entra en juego con fuerza, con protagonismo, la figura de Kane. Después de la ruptura, Hande fue vista con más frecuencia en compañía de Kane. ¡Boom! La bomba explotó. Esto, obviamente, alimentó los rumores de que él podría haber sido una especie de tercero en discordia, de que su amistad con Hande podría haber afectado la relación de ella con Kerem, o al menos de que su presencia constante no había ayudado a que las cosas funcionaran. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es la verdad absoluta? ¿Hay realmente una guerra fría, un conflicto latente, una enemistad declarada entre Kerem y Kane? La respuesta, mis amigos, es que no hay pruebas concretas, irrefutables, que lo demuestren. Todo, absolutamente todo, se basa en especulaciones, en interpretaciones subjetivas de gestos, en análisis exhaustivos, casi forenses, de publicaciones en redes sociales. Ya saben cómo funciona esto. La ley del me gusta y el unfollow.
Muchos fans, los más dramáticos, creen que la cercanía de Kane con Ande, justo después de la ruptura con Kerem, pudo haber generado celos, resentimiento, incluso ira, por parte de Kerem. Otros, los más objetivos y comprensivos, argumentan que Kane simplemente estaba ahí para apoyar a su amiga en un momento difícil, para ofrecerle un hombro en el que llorar, como cualquier buen amigo haría. Sin segundas intenciones, sin agendas ocultas. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos todos ellos. Todos. Ande, Kerem, Kane. Cada movimiento que hacen es analizado al milímetro, cada palabra que dicen es diseccionada, cada gesto es interpretado como una señal de algo más grande, de algo oculto, de algo que no quieren que sepamos. Es agotador. Por ejemplo, se ha notado, se ha comentado, se ha analizado hasta la saciedad, que Kerem y Kane no se siguen en redes sociales. ¡Oh, Dios mío! El fin del mundo. Para algunos, esta es una prueba irrefutable de que existe una mala relación entre ellos, de que hay un rencor profundo, de que no se pueden ni ver. Sin embargo, también podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad, una decisión personal de mantener sus vidas privadas separadas, de no alimentar el morbo de los fans y la prensa. Otro punto que se ha mencionado con insistencia, es que en algunas ocasiones se ha visto a Ande y Kane evitando coincidir con Kerem en eventos públicos, en fiestas, en premieres. De nuevo, esto podría ser interpretado como una señal de tensión, como una confirmación de la Guerra Fría. Pero también podría ser simplemente una cuestión de respeto mutuo, de educación, de intentar evitar situaciones incómodas, de no remover viejas heridas. La realidad, la cruda realidad, es que solo ellos tres saben lo que realmente sucedió entre ellos, cuáles fueron los verdaderos motivos de la ruptura, y cuál es su relación actual. Nosotros como espectadores, como fans, como simples curiosos, solo podemos especular, elucubrar, imaginar escenarios basándonos en la información limitada, sesgada y muchas veces manipulada que tenemos a nuestra disposición. Lo que sí podemos decir con certeza, sin temor a equivocarnos, es que la ruptura entre Ande y Kerem fue un evento mediático de proporciones épicas, que generó muchísima controversia, que dejó a miles de fans con el corazón roto y que inevitablemente afectó la vida de todos los involucrados. Y que la amistad de Ande con Kane, aunque preexistente a la relación con Kerem, se vio inevitablemente afectada, contaminada por la situación. En definitiva, la Guerra Fría entre Kerem, Ande y Kane es, en gran medida, una creación mediática, un invento de la prensa del corazón, alimentada por la especulación, por el morbo y por el deseo insaciable de los fans de encontrar respuestas a un drama que los tiene enganchados, que los mantiene en vilo, que los hace sentir parte de la historia. Ahora, después de analizar toda esta información, de desmenuzar cada detalle, de exponer todas las teorías posibles, me gustaría saber su opinión. Sí, la tuya. ¿Creen que realmente existe una mala relación entre Kerem y Kane? ¿Piensan que la amistad de Kane con Ande pudo haber influido, de alguna manera, en la ruptura con Kerem? ¿Creen que todo es un invento de la prensa? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado analizando este drama con nosotros, que se hayan sentido parte de esta comunidad de chismosos. Recuerden que todo esto es solo una interpretación, una visión subjetiva, basada en la información disponible, y que la verdad real, la verdad completa, solo la conocen los involucrados. En resumen, hemos explorado los rumores sobre una supuesta Guerra Fría entre Kerem Bürsin, Ande Erçel y Kane YLDRM, desencadenada por la ruptura de Ande y Kerem y la cercana amistad de Ande con Kane. Analizamos las posibles razones detrás de esta tensión, como los celos, el resentimiento y la presión mediática. Concluimos que en gran medida, esta Guerra Fría, es una creación mediática alimentada por la especulación y la falta de información concreta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. De verdad, su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron con nuestro análisis, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es la gasolina que alimenta nuestro motor de chismes. Además, déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan de este tema. ¿Qué otros dramas les gustaría que analizáramos en el futuro?
¿Qué celebridades les interesan? Queremos saber sus opiniones. Queremos que sean parte de esta comunidad. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós.